Yes, I'm here at the park. Okay. Are many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are two boys, and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. Hello, student. What about you? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes cómo hacer esta pregunta y responderla en inglés? Si no sabes, no te preocupes, porque hoy aprenderemos eso y mucho más. Let's begin! Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior, en la cual aprendimos a conjugar el verbo to wear en presente progresivo. Te lo repito. I am wearing. You are wearing. He is wearing. She is wearing. It is wearing. We are wearing. You are wearing. They are wearing. Para preguntar lo que una tercera persona lleva puesto sería: What is he wearing today? Y para ella, What is she wearing today? Y se responde con el pronombre correspondiente. Por ejemplo, he is wearing o she is wearing. Hoy continuaremos aprendiendo sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de preguntar qué está haciendo otra persona y responder sobre lo que tú estás haciendo. Are you ready? Empecemos por repasar un poco más lo que es el presente progresivo. El presente progresivo se utiliza cuando se habla de una acción que está ocurriendo en el preciso momento en el que se habla. Te repito, el presente progresivo se utiliza cuando se quiere hablar de una acción que está ocurriendo en el preciso momento en el que se habla. Por ejemplo, la frase, yo estoy hablando. Esta frase está en presente progresivo porque indica una acción que está ocurriendo ahora mismo. Tú estás escuchando. También esta frase está en presente progresivo porque indica una acción que está ocurriendo ahora mismo. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Las frases yo estoy hablando y tú estás escuchando en inglés se dicen I am talking. Yo estoy hablando. I am talking. You are listening. You are listening. Tú estás escuchando. You are listening. Repite después de mí. I am talking. You are listening. ¿Notaste cómo se forma? Se utiliza el verbo to be en presente simple más el gerundio del verbo, el cual se forma agregando las letras
ing al final del verbo. Te repito, el presente progresivo se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, el cual se hace añadiendo las letras ing al final del verbo. Por ejemplo, en las oraciones anteriores sería así. I am talking. I am, el verbo to be en presente simple, talking, que es el gerundio del verbo to talk. Se le añaden las letras ing al final. You are listening. You are, verbo to be en presente simple. Listening, el gerundio del verbo to listen. Se le añaden las letras ing. ¿Qué tal ahora si repasamos algunos verbos para que digas oraciones en presente progresivo? Pay attention. Repasemos juntos los siguientes verbos. Drink, beber, drink. Eat, comer, eat. Read, leer, read. Run, correr, run. Swim, nadar, swim. Repite después de mí. Drink, eat, read, run, swim. Ahora escribe. Drink, D-R-I-N-K, drink. Eat, E-A-T, eat. Read, R-E-A-D, read. Run, R-U-N, run. Swim, S-W-I-M, swim. Ahora repite. Drink, eat, read, run, swim. Estos son algunos verbos. Ahora practiquemos diciendo oraciones en presente progresivo con los verbos que acabas de escuchar. Te diré el verbo y me dirás una oración en presente progresivo. En este caso, solo utilizaremos la primera persona. I am. Vamos. Primer verbo. Drink. ¿Cuál sería la oración? I am drinking. Siguiente. Eat. ¿Cuál sería la oración en presente progresivo? I am eating. El siguiente. Read. ¿Cómo sería la oración en presente progresivo? I am reading. El próximo. Run. I am running. El último. Swim. ¿Cuál sería la oración en presente progresivo? I am swimming. Practiquemos un poco más. Repite las oraciones después de mí. I am drinking. I am eating. I am reading. I am running. I am swimming. Excelente. Y me imagino que sabes el significado de lo que acabas de decir. ¿Qué significa I am drinking? Yo estoy bebiendo. ¿Qué significa I am eating?
Yo estoy comiendo. Y I am reading. Yo estoy leyendo. ¿Qué significa I am running? Yo estoy corriendo. Y la última, I am swimming. ¿Qué significa? Yo estoy nadando. Y así de fácil es expresar una acción en presente progresivo. Ahora bien, ¿sabes cómo preguntar qué estás haciendo? En la conversación que escuchaste al principio, se dijo esa pregunta, la cual fue la última que me hizo la otra persona. Escucha otra vez esta conversación y presta atención a esa pregunta. Pay attention. Yes, I'm here at the park. Okay. There many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are 2 boys and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. ¿Identificaste la pregunta? Esta fue. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Repite. What are you doing? What are you doing? Esta pregunta significa ¿qué estás haciendo? Escríbela. What are you doing? Se escribe what, W-H-A-T, are, del verbo to be, A-R-E. You, el pronombre, Y-O-U. Doing, D-O-I-N-G. What are you doing? Practiquemos un poco. En esta ocasión te diré un verbo en español y luego la pregunta en inglés, what are you doing? Para que respondas en inglés con el verbo que te indiqué. Por ejemplo, si te digo hablar y te pregunto, what are you doing? Tu respuesta debe ser, I am talking. Yo estoy hablando. Empecemos. Nadar. What are you doing? I am swimming. Correr. What are you doing? I am running. Leer. What are you doing? I am reading. Comer. What are you doing? I am eating. Beber. What are you doing? I am drinking. Excellent. Así que ya sabes responder la pregunta What are you doing? Utilizando siempre el presente progresivo. Verbo to be más el verbo en gerundio. Ahora practiquemos la escritura. Anota en tu cuaderno las siguientes oraciones. La primera. I am drinking. I am drinking. El verbo drink, D-R-I-N-K, más las letras I-N-G. I am drinking. I am drinking. La siguiente. I am eating. Anótala. I am, I-A-M, eating. E-A-T,
más las letras I, N, G. I am eating. La siguiente. I am reading. Verbo to be. I am. I-A-M. Reading. El verbo read. R-E-A-D. Más las letras I-N-G. I-N-G. I am reading. I am reading. Ahora bien, para los verbos run y swim hay una regla que es una excepción para formar su gerundio. Presta atención a esta regla para que aprendas cómo escribir el gerundio de estos verbos. Aunque por lo general, para formar el gerundio de un verbo, solo tenemos que añadir las letras I, N, G al final, hay algunas excepciones a esta regla. Una de estas es la siguiente. Si un verbo es de una sola sílaba y termina en una vocal más una consonante, entonces se duplica la última consonante antes de añadir las letras I, N, G. Por ejemplo, el verbo run, correr, es de una sílaba. Termina en vocal más consonante, U, N. Por lo tanto, se duplica la última consonante, que es la N. Así, el gerundio de run se escribiría R, U, N, N, I, N, G. Espero que hayas comprendido esta excepción. ¿Comprendiste? Verbo de una sola sílaba que termine en vocal más consonante, se duplica la última consonante. Por ejemplo, en el caso del verbo to swim, swim es de una sola sílaba y termina en vocal más consonante, I, M. Por lo tanto, duplicamos la letra o consonante M. Swimming, S, W, I, M, M, I, N, G. Swimming. Por lo tanto, la frase I am swimming, yo estoy nadando, en inglés se escribiría I am, el verbo to be, I, A, M, swimming, con doble M, S, W, I, M, M, I, N, G. I am swimming. Todavía hay mucho por aprender sobre el presente progresivo y las excepciones a cómo formar el gerundio. Así que tenemos mucho de qué hablar en nuestras próximas clases. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today we study about the present progressive. Hoy estudiamos sobre el presente progresivo, el cual se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, que se forma añadiendo las letras I, N, G. Por ejemplo, I am talking. You are listening. También aprendimos a hacer la pregunta, ¿qué estás haciendo? Que en inglés se dice, what are you doing? Y estudiamos una de las reglas que son excepciones para formar el gerundio de los verbos en presente progresivo. Esta dice que si hay un verbo de una sola sílaba que termina en vocal más consonante, entonces antes de añadir las letras ING, se duplica la última consonante. Por ejemplo, run, una sola sílaba, termina en vocal más consonante, UN.
Por lo tanto, su gerundio sería R, U, N, N, duplicando la segunda o última consonante. I, N, G, running. Siempre te animo a que pongas en práctica todo lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda también que enseñando a otros es más probable que retengas todas las informaciones que vas aprendiendo. Para mí es un placer compartir contigo día a día todas estas clases entretenidas de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.